Hola, soy Armando Sánchez Málaga, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y les doy la bienvenida a la novena sesión del curso Teoría del Delito de Enfoque Derecho. En esta sesión vamos a continuar desarrollando el tema de la imputación personal o culpabilidad. Como ya hemos definido en la sesión anterior, preferimos el término imputación personal al de culpabilidad para hacer referencia a uno de los dos grandes elementos que nos permiten construir el concepto de delito. Hemos dicho que el delito es una acción antijurídica y culpable o imputable personalmente. Estamos estudiando ese segundo elemento, la culpabilidad o la imputación personal. Y hemos visto en la sesión anterior que se ha superado el concepto psicológico de culpabilidad y se ha adoptado un concepto normativo o incluso funcionalista en el cual lo que se hace es reprochar al sujeto la conducta antijurídica. No es un juicio interno, no es una relación psicológica del sujeto con su hecho, sino que es un juicio del Estado, un juicio legal, jurídico, de reproche al sujeto por haber realizado una conducta antijurídica. Y hemos visto que ese reproche puede ser un reproche centrado, ¿no?, en la conducta del sujeto, quien comete ese acto antijurídico a pesar de tener asequibilidad normativa, sabiendo, ¿no?, o pudiendo saber que su conducta va en contra de los valores del ordenamiento jurídico, o sea porque se asume un concepto donde lo que se privilegia es la necesidad del sistema, la necesidad de seguridad, ¿no? Y por ello se le reprocha frente a la conducta antijurídica que realiza, básicamente para que no sea un mal ejemplo. Más allá de una u otra teoría que se asuma, lo cierto es que en lo que sí hay cierto consenso es que el juicio de culpabilidad o de imputación personal es un juicio de reproche jurídico. Y en lo que también hay cierto consenso es en el desarrollo de los elementos de la culpabilidad, que son los tres que ustedes tienen en pantalla. Para que una conducta sea culpable o imputable personalmente, el sujeto deberá ser, número uno, imputable. No se verificará este elemento frente a los supuestos de inimputabilidad. En segundo lugar, el sujeto deberá ser consciente de la antijuricidad, esto es, saber que su conducta es contraria a derecho. Y no se verificará este elemento en los casos de error de prohibición. Y en tercer lugar, deberá ser posible exigirle al sujeto una conducta distinta, la conducta legal, lícita. Y este elemento no se verificará en los casos de eximentes de culpabilidad. Veamos un breve desarrollo de cada uno de estos tres elementos de la culpabilidad o imputación personal. El primer elemento es la imputabilidad. ¿Cómo definimos la imputabilidad? La imputabilidad implica la capacidad de conocer y comprender la norma y la capacidad de motivación. Esto es, una vez que conocemos y comprendemos la norma, estamos en condiciones de adaptar nuestro comportamiento a esa norma. Y la imputabilidad se excluye básicamente por causas normativas, la ley lo dice, los menores de edad son inimputables, o por causas psicofísicas, por determinadas enfermedades o trastornos que pueden ser permanentes o transitorios, pero que impiden que los dos elementos que están al lado izquierdo de la pantalla se configuren. Son situaciones psicofísicas que impiden, ¿no?, que el sujeto tenga la capacidad de conocer y comprender la norma, o aún teniéndola, le impiden que se motive. No puede controlar sus impulsos, no puede controlar sus actos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas causas psicofísicas? Las graves alteraciones de la percepción, ¿no?, y determinadas anomalías, ¿no? Algunos casos de psicosis endógenas, como la esquizofrenia, algunos casos de psicosis exógenas, como la toxicodependencia, ¿no? Pero hay que señalar que no puede establecerse un catálogo cerrado. El hecho de padecer un cuadro de esquizofrenia no hace al sujeto automáticamente inimputable. Hay que analizarlo en el caso concreto, y no el juez penal,
sino un perito médico que le dará su opinión al juez penal y el juez penal decidirá. Y claro, hay que analizar si es que el grado de esquizofrenia, la falta de tratamiento, ¿no?, le impiden conocer la norma y motivarse. Pero una persona que tenga un cuadro leve o que esté adecuadamente motivada es imputable, porque puede conocer la norma y puede motivarse. Entonces, realmente lo que hay que analizar no es si se tiene o no una enfermedad o cuál es el diagnóstico, sino si esa enfermedad afecta los dos elementos del lado izquierdo de la pantalla. Si es que afecta la capacidad de cognición, ¿no?, de conocer y comprender la norma, y la capacidad de motivación, la capacidad de comportarnos conforme a la comprensión de la norma. Ese es el primer elemento. Este elemento está regulado en el artículo 20 del Código Penal, que nos dice que está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad. Eso es lo importante, lo que tienen resaltado en color rojo en la pantalla. No posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o de motivarse, o para determinarse según esa comprensión. Y también está exento el menor de 18 años. Como ustedes ven, el inciso 1 corresponde a las causas psicofísicas y el inciso 2 a las causas normativas. El segundo elemento de la culpabilidad es la conciencia de la antijuridicidad. La conciencia de la antijuridicidad implica que el sujeto conozca la prohibición. Aquí existen diferentes teorías, la teoría de la culpabilidad, la teoría del dolo, que podrá ser desarrollada en otro espacio, pero lo fundamental es que para que exista este elemento de la culpabilidad o de la imputación personal, el sujeto debe conocer la prohibición. Pregunta, ¿debe conocer el artículo del Código Penal o la ley que prohíbe su conducta? No. Lo que debe conocer es que su conducta está prohibida. El sujeto debe conocer que está prohibido matar, que está prohibido falsificar un documento. No que el artículo 106 del Código Penal dice lo siguiente o el artículo 427 del Código Penal dice lo siguiente. Y la conciencia de la antijuridicidad se va a excluir en los casos de error de prohibición. Pero, profesor, yo pensaba que el derecho se presumía conocido. Entonces, ¿cómo podemos hablar de casos de error de prohibición? ¿Cómo alguien puede alegar que no sabe lo que dice la norma? Bueno, es momento de desterrar un lugar común que es erróneo. El derecho no se presume conocido. Ese no es un principio general del derecho. Ese es un principio específico que entiendo está regulado en el título preliminar del Código Civil, ¿no? Y que sirve para determinadas áreas del derecho, pero no es un principio de aplicación general y no se aplica en el derecho penal. En el derecho penal el derecho no se presume conocido. Y tanto no se presume conocido que el artículo 14 del Código Penal regula el error de prohibición. Y puede eximir de sanción a quien válidamente alegue un error de prohibición invencible, ¿no? Esto es que no podía salir de ese error. Claro, va a depender mucho del caso en concreto. Alegar que no sabía que matar estaba prohibido, yo creo que es imposible o casi imposible, ¿no? Pero podría alegarse, ¿no? Bueno, yo no sabía que este tipo de investigación científica era delito. Sí, hay un delito de manipulación genética. Bueno, no conocía esa regulación penal. Y desarrollé esa actividad porque pensaba que era parte de mi ciencia, de mi investigación. ¿Podría darse ese supuesto en derecho penal? Sí. Habrá que ver en el caso concreto si la alegación es válida o no, pero el error de prohibición se admite. Y hay errores de prohibición directos e indirectos. El error de prohibición directo es el error en el cual el sujeto alega desconocer la prohibición. No sabía que mi conducta era delito. Y claro, puede ser invencible o vencible según lo establece nuestro Código Penal en su artículo 14. Por otro lado, el error de prohibición indirecto es un error
o sobre la existencia de una causa de justificación o sobre sus límites. Básicamente es el caso en el cual el sujeto cree que su conducta está amparada por una causa de justificación. Ya lo veíamos en la sesión en la cual discutíamos el aspecto subjetivo de las causas de justificación. El sujeto cree que su conducta está amparada por una causa de justificación cuando en realidad esa causa de justificación no existe. O el sujeto cree que su exceso está amparado por la causa de justificación cuando ese exceso no está amparado. Error sobre la existencia y error sobre los límites de una causa de justificación. En todos estos casos estamos frente a un error de prohibición. El sujeto cree que su conducta está permitida cuando en realidad no lo está. El artículo 14 del Código Penal regula el error de prohibición y nos dice: el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad. Si el error fuere vencible, se atenuará la pena. Claro, lo más común es que los errores sean burdos, sobre todo si es que pretendo alegar un error sobre la norma que prohíbe el homicidio. Pero eso no descarta, como he dicho, que puedan haber supuestos muy concretos en los que sí se admita un error de prohibición, sea invencible o vencible. Como he dicho, existen dos teorías que nos permiten estudiar este elemento de la conciencia de la antijuricidad. Simplemente las menciono: la teoría del dolo y la teoría de la culpabilidad. La que se sigue mayormente hoy es la teoría de la culpabilidad, que lo que hace es ubicar el dolo y la imprudencia en la antijuridicidad, ¿no? Y tener como efecto que el error de prohibición no excluya al dolo. A partir de esta teoría, que es la que se suele seguir en clase, ¿no?, se distinguen los casos de error de tipo en la antijuridicidad y los casos de error de prohibición en la culpabilidad. Existen también variantes de la teoría de la culpabilidad, la teoría estricta y la teoría restringida, que podremos desarrollar en otro espacio, pero que básicamente tienen efectos en cómo se valoran los errores en torno a las causas de justificación. Finalmente, es necesario que tengamos en claro algunas diferencias entre el error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo se analiza en la antijuridicidad, mientras que el error de prohibición se analiza en la culpabilidad. El error de tipo puede excluir la antijuridicidad o aplicar la penalidad del tipo imprudente, mientras que el error de prohibición excluirá la culpabilidad o atenuará la pena. Algunos piensan que el error de tipo es un error de hecho, mientras que el error de prohibición es un error de derecho. Eso es falso. El error de tipo puede ser un error de hecho o de derecho, pero de derecho no penal. En las normas penales incompletas, las leyes penales en blanco, hay referencias a normas de otros sectores del ordenamiento jurídico. El error sobre esas referencias normativas es un error de tipo. Entonces, el error de tipo es un error sobre los elementos fácticos y normativos del tipo penal. Es un error de hecho, pero también es un error de derecho no penal. Mientras que el error de prohibición es un error de derecho penal. Es un error sobre la prohibición penal. En tercer lugar y por último, el elemento de la exigibilidad de otra conducta termina de configurar una conducta culpable o imputable personalmente. ¿Qué cosa es o qué cosa significa que podamos exigirle otra conducta al sujeto? Primero, la capacidad de comportarse distinto, la posibilidad de imputar el comportamiento y la necesidad de sancionar. A un sujeto le exigiremos que se comporte conforme a derecho cuando tiene esa capacidad, cuando tiene esa posibilidad y cuando hay una necesidad de sancionar. Y excluiremos este supuesto frente a lo que se denominan las eximentes de culpabilidad o las eximentes de responsabilidad. Básicamente los casos de estado de necesidad culpante, miedo insuperable y obediencia jerárquica. Veamos una breve mención a cada uno de estos supuestos. El estado de necesidad culpante se da frente a un supuesto de peligro actual y real, ¿no?, donde dos bienes jurídicos del mismo valor se ven en conflicto.
Para salvar una vida, debo sacrificar otra. 2 personas se están ahogando y solo hay un flotador. Yo empujo a la otra persona para que se ahogue y yo poder agarrar el flotador y salvar mi vida. Es un caso tremendo, ¿no? Extremo, de crisis. Y claro, es un caso en el cual yo estoy matando dolosamente a la otra persona. La mato y sé lo que hago, pero mi conducta no es culpable, no es imputable personalmente. El ordenamiento jurídico no me la puede reprochar. ¿Por qué? Porque estoy frente a una situación de peligro en la que la única manera de salvar mi vida es lesionando la vida de otro. Estos supuestos solo se aplican a los bienes jurídicos de mayor trascendencia personal, la vida, la salud y la libertad. El Código Penal lo regula en el artículo 20, inciso 5, y señala que el que ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, los 3 bienes jurídicos que hemos señalado, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación. Este supuesto está exento de responsabilidad penal. En segundo lugar, tenemos el miedo insuperable, que implica un efecto psíquico que hace inexigible una conducta distinta. El sujeto está bajo una situación de trastorno momentáneo, de miedo, ¿no? No es terror, no es inimputabilidad, es una situación de miedo que no puede superar. Básicamente, ¿por qué? Por un acto de coacción. Los casos de miedo insuperable suelen ser vinculados a los supuestos de coacción, ¿no? Y el Código Penal lo regula en el artículo 20, inciso 7. Está exento de responsabilidad penal el que obra compelido por un miedo insuperable de un mal igual o mayor. La cajera del banco que abre la bóveda, ¿no? Y permite que se cometa un robo millonario porque han amenazado con matar a sus hijos si no lo hace. Ella actúa bajo coacción en una situación de miedo insuperable. Y finalmente tenemos los casos de obediencia jerárquica que se dan frente a una situación de jerarquía donde hay una orden, pero es una orden que tiene que tener una apariencia legal. Yo actué bajo la orden de mi superior. Yo no podía pensar que eso era delito si estaba obedeciendo la orden de un superior. Ahora bien, el Código Penal es claro en el artículo 20, inciso 9, que nos dice que está exento de responsabilidad penal el que obra por orden obligatoria de autoridad competente expedida en ejercicio de sus funciones. Si es una orden ilegal, fuera del ejercicio de sus funciones, que desborda su competencia, que tiene apariencia de ilicitud, no hay obediencia jerárquica. Si en el ejército mi superior me dice, mata a quien está desarmado o no estando en combate, definitivamente no podré alegar una obediencia jerárquica porque es una orden que no está en el ejercicio de las funciones de mi superior. Con esto hemos concluido esta 9ª sesión del curso Teoría del Delito y los invito a acompañarnos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.